Eliane Matos, representando o senhor prefeito municipal. Dr. Juan Manuel Borja Videla, profissional da SAD de Buenos Aires, professor visitante na USP São Carlos. Sr. Carlos Alberto Brega, do Mechanical Computational Center, Southampton, da Universidade de Southampton. Dr. Agostinho Ferrante, presidente da ANC. Sr. Santiago Rodolfo Martinelli, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Antes de dar a palavra ao Sr. Ferrante e ao Sr. Martinelli, que vão saudar os presentes, eu gostaria, de, em nome do comitê organizador, dizer algumas palavras. Foi uma honra muito grande para mim ter presidido o comitê organizador desse 7º Congresso Latino-Americano sobre métodos computacionais para a engenharia. Assim como tem um especial significado para a Escola de Engenharia de São Carlos, o fato de sediar esse congresso, que ano a ano vem se consolidando como evento científico extremamente importante para o intercâmbio latino-americano de experiências na área de computação aplicada à engenharia. Esse congresso é uma etapa intermediária do progressivo amadurecimento computacional aplicado na América Latina. E teve sua origem há apenas 9 anos, quando um grupo de pesquisadores participantes das tradicionais jornadas sul-americanas de engenharia estrutural, liderados pelo professor Ferrante e outros, decidiram fundar a Associação Latino-Americana para Métodos Computacionais, pensando em congregar pesquisadores da área de computação aplicada à engenharia em todas as suas modalidades. Pela própria origem, os primeiros simpósios e congressos concentraram um número muito grande de trabalhos em engenharia de estruturas. Mas, pouco a pouco, essa tendência vem se modificando com o interesse cada vez maior de pesquisadores ligados a outras modalidades de engenharia, unindo-se em torno da afinidade dos métodos computacionais. Visando esse objetivo, procuramos abrir novas frentes de trabalho, convidando pesquisadores ligados a diversas áreas de engenharia, como elétrica, hidráulica, mecânica, estruturas e também arquitetura. Em futuro próximo, essa associação será um centro polarizador e divulgador da pesquisa computacional de alto nível, com periódicos regulares nas diversas áreas de engenharia, o que sem dúvida preencherá uma lacuna do meio técnico e científico da América Latina. Gostaria, de em nome do comitê organizador, dar aos congressistas as boas-vindas a São Carlos. Esperamos que durante esses 4 dias possamos estreitar nossos laços de amizade e trocarmos experiências frutíferas para o futuro. Muito obrigada. Falará agora em nome da Associação Latino-Americana para Métodos Computacionais, Dr. Agostinho Ferrante. Em nome da Associação Latino-Americana para Métodos Computacionais, eu quero expresar o nosso agradecimento à Escola de Engenharia de São Carlos, particularmente ao professor Dante Martinelli, a professora María Elena dos Ramos Nunes e todos os colaboradores que aceitaron a pesada tarefa de organizar y sediar este 7º Congreso sobre métodos computacionales para ingeniería. Es de dominio público que nos estamos completando prácticamente
desde que esta serie de eventos comenzó. Ella comenzó con nombre de Simposios sobre Sistemas Computacionales para Ingeniería Civil en septiembre de 1987 en Acope, Río de Janeiro. Y después pasamos por San Pablo en 1978, Porto Alegre, ya como Congreso Latinoamericano en 1979, Curitiba en 1980, Buenos Aires en 1982, Santiago de Chile, un año después, Salvador, Bahía en 1984, Paraná, en Argentina en 1985, año este que también organizó o Congreso Iberoamericano sobre eventos computacionales para ingeniería en Madrid. Y hoy llegamos a San Carlos. A lo largo de todos estos años, o nuestro Congreso, nuestra asociación ha sido meramente un intento, una herramienta para diseminación los conocimientos relativos a métodos computacionales y un estímulo para el intercambio entre profesionales y pesquisadores en esta área en diversos países de América Latina. De esta forma, países y las ciudades fican amigos, fican conocidos en términos de las personas que en cada uno de esos lugares trabajan en nuestra área. Y en particular, San Carlos es una bella conocida nuestra a través del trabajo primero del profesor Stamato, después del profesor Martinelli, la profesora María Elena Mantunes y toda una serie de profesores que dan brillo y prestigio a esta escuela de ingeniería. Entonces, con mucho orgullo que nos llegamos a la Escuela de Ingeniería de San Carlos y con mucho agradecimiento por la oportunidad de hacer este congreso a esta Escuela de Ingeniería, donde encontramos muchas caras nuevas, encontramos muchas caras jóvenes y donde pensamos que vamos a encontrar renovados motivos para continuar a lo largo del tiempo, todos los años, organizando este congreso que cada vez pensamos será un paso para integrarnos en un avance los métodos computacionales. Y entonces, la única cosa que tengo que decirle es muy obrigado, profesor Martinelli, muy obrigado, profesor Elena. Falará agora em nome da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Dante Ângelo Oswaldo Martinelli. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado do professor Fernando, que está errado, começa mal. Eu espero que a sua palestra não tenha erros desse gênero, eu tenho certeza. Muito obrigado é a professora Helena e aos professores Antônio Figueiredo, Wilson Venturini, José Elias Vaines, Newton Bretas, João Carlos Oliveira de Souza e Antônio Canales, e aos funcionários da escola que fizeram tudo. O diretor não fez nada, nada. O que pode até significar que a escola funciona bem. De modo que, corrigido o gentil erro do professor Fernando, eu tenho o prazer de dar a todos as boas-vindas em nome da escola, as boas-vindas ao campus de São Carlos, em nome da Escola de Engenharia de São Carlos. Tenho mais ainda o prazer de dar as boas-vindas à cidade de São Carlos, em nome do nosso prefeito, aqui representado pelo engenheiro Inácio, nosso ex-aluno, como o nosso prefeito. O nosso prefeito está hoje cuidando dos 159 anos da cidade. E tenho o prazer de dar as boas-vindas à USP, à Universidade de São Paulo, em nome do magnífico reitor, o professor José Gonneberg, que me pediu que assim fizesse, uma vez que hoje ele, pesquisador de renome em física nuclear, está transformado em pesquisador de
gostaria de servir pelo menos para dar uma amostra da fraternidade brasileiro-argentina. Boas-vindas ao arquiteto Ponte Videla, nosso professor visitante atual. Boas-vindas ao Dr. Brenner, nosso professor bivisitante, e já Priscas Eras, 1971, 73, a cá estuvo, e depois foi voar voos mais amplos e mais largos por todo o mundo, como sabemos todos que lemos. E boas-vindas ao infatigável, dinâmico professor Ferrante, que começou tantas coisas aqui no Brasil, uma das quais são esses seminários que se transformaram em congressos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, duas palavras a respeito da nossa escola, criada há 33 anos como a segunda escola de engenharia que o Estado de São Paulo resolveu manter. A primeira é a Escola Politécnica, que este ano comemora seus 92 anos, já comemorou seus 92 anos, e a segunda é a Escola de Engenharia de São Carlos, que este ano comemorou seus 33 anos. Se tiverem tempo para circular um pouco pela escola, perceberão que nitidamente a escola é uma escola em construção. Ela está ainda em construção. Pelo menos do ponto de vista físico, seus prédios, ela está em construção. Aliás, são as coisas mais velhas que já estão em decadência e precisam de manutenção, mas nós chegamos lá. Está em construção. Do ponto de vista dos seus alunos, dos seus funcionários, dos seus docentes, eu diria que ela já está bastante adulta. Já ultrapassou os 21 e já está até naquela idade dos 33 anos, uma idade tão importante. São 211 professores, 4 cursos de engenharia, civil, mecânica, elétrica e produção, um curso de arquitetura iniciado em 1985, e desses 211 professores, 120 aproximadamente são mestres em acelerado andamento para o doutorado e para se transformarem passagem de orientados para orientadores. Falta pouco, vão indo muito bem, a razão de 30 por ano. Daqui a 4 anos teremos mais 120 doutores. E já temos 80 doutores, uns extremamente jovens, nem por isso menos válidos e menos antigos, outros mais antigos e talvez ainda válidos, não totalmente inúteis. Um deles está aqui. A escola está se aproximando rapidamente para um patamar, digamos que por alguns anos será um patamar de 100 conclusões de mestrados e doutorados por ano. É um valor ao qual estamos chegando rapidamente. E isso significa o trabalho de docentes, de funcionários, o trabalho desses estudantes todos de pós-graduação. Eu espero que daqui a alguns anos possamos sediar mais um congresso com uma participação ainda maior do pessoal da escola e do pessoal da nossa
parrillas en español y vos hablar en portuñol. El problema de esta presentación es que cuando la profesora Elena fez o convite, mi preocupación era de escolher un tema que no fuese muy específico, ya que en el Congreso no tenemos ingenieros que trabajan en estructura, que trabajan en ingeniería eléctrica, que trabajan en minería, etcétera, etcétera. Entonces pensamos más en intentar escoger un tema de tipo general. Y en función de un tema de tipo general parecía interesante intentar dar un panorama de la situación actual con relación a la aplicación de computadoras en la ingeniería, particularmente, si posible, olhar dónde que estamos parados y para dónde estamos caminando los próximos pocos años. Pero también pensamos que para intentar entender la situación actual y ver para dónde estamos yendo, era necesario primero, brevemente, olhar un poco para atrás, para el pasado, y ver dónde estamos, de dónde salimos, para descubrir, si posible, cuáles las tendencias futuras de esta área. Entonces pensamos primero un poco contar la historia segundo nuestro punto de vista. Necesariamente cualquier historia tiene un fuerte componente personal en la área de desenvolvimiento de métodos computacionales para ingeniería. Entonces, en esta historia habrá una influencia bien grande de las experiencias propias y ainda que gostaríamos de que fuese mucho más geral, no se puede hablar de lo que no se conoce. Entonces, la mayoría de los ejemplos y los datos utilizados para ilustrar este desenvolvimiento será generalmente la área de estructura. Mas pensamos que, como ilustración, tendrán intereses de tipo de carácter general. Bueno, para ver un poco para atrás, la primera cosa que quisimos es intentar dividir el tiempo en etapas para ver cuáles serían las cosas más importantes de cada etapa. En este sentido, pensamos que podemos hablar en 4 etapas diferentes. Una primera etapa de 1960 a 65, que llamaríamos etapa inicial, la etapa de los pioneros, en muchas de las cosas que hoy son corrigidas, más que en la época eran verdaderos avances de tipo tecnológico. Después, una segunda etapa que iría, en nuestra opinión, de 1965 a 1972, que sería etapa de desenvolvimiento. Esta, en grande parte, podemos considerar esta adelanto como etapa de oro, los métodos de elementos químicos. Era etapa de sistemas grandes de actividades en términos de desenvolvimiento de nuevos elementos, de nuevas aplicaciones, etc. Después teníamos una etapa del 72 a 80 que yo llamaría la etapa de consolidación, en términos de los desenvolvimientos de la época anterior, de la etapa anterior. Esta no trae tantas cosas nuevas, mas trae una consolidación, una discusión a nivel de la profesión. Estas herramientas antes de pesquisa ahora son herramientas de la profesión y son utilizadas en problemas de relevancia práctica. Y finalmente habría una época que situaríamos como iniciando en 1980, que sería la época actual, que ainda no está clara en términos de cómo definirla, pero al menos podemos hablar de ella en términos de tendencia. Bueno, voltando al pasado, bastantes años atrás, en esa etapa inicial, que no teníamos en aquel entonces. Bueno, teníamos máquinas como a Mercury Ferrante, que tengamos que utilizar en Buenos Aires, la Escuela de Ciencias Exactas, que era una máquina inglesa que tiene una memoria de 300 palabras, no 300K, no 300 megas, 300 palabras. Y funcionaba con un tambor magnético, no un disco, sino un tambor magnético. Tenía máquinas como la IBM 1620, una máquina de 8K palabras de memoria directa, por ejemplo, funcionando con un soporte de información que era fita de papel perforada. La utilización de estas máquinas era realmente muy laboriosa, no existía sistema operativo, podemos considerar. Y entonces realmente las aplicaciones que podríamos desenvolver eran muy pequeñas y no siempre tenían algún interés en práctico. También en aquella época había una división en computación entre lo que se consideraban máquinas de tipo administrativa, con mucho
boa capacidade de entrada e saída na coisa de cálculo e máquinas científicas. As maiores máquinas dessa época eran, por exemplo, do tipo IBM 7090, que tiñan bastante velocidade comparado con as máquinas da época e permitían, sí, desenvolvimento de programas de interese a nivel, por exemplo, de análisis estructural. Porém, pocas de estas máquinas llegaban a nuestros países según lo que yo conozco. ¿Cuáles eran las lenguajes de aquella época? Bueno, aquella época era caótica en términos de lenguajes. Existían 200, 300 lenguajes diferentes. Cada universidad creaba un lenguaje nuevo para ter o nome como una universidad creadora de ese lenguaje. Así teníamos autocodes, para lenguajes que se utilizaban en San Marcos y Ferrante, MAD, por ejemplo, de Michigan Algorithm Decoder, y muchos otros. Y también tenía Fortran. Fortran 1 primero y Fortran 2 después, a fin de esa época, que comenzaba a afirmar como un dos posibles lenguajes de tipo científico. Las aplicaciones de la época eran fundamentalmente simples, normalmente solución de sistemas de ecuaciones, generalmente lineales, donde el usuario resolvía todos los programas fuera de los computadores y después utilizaba este como una máquina de cálculo meramente para resolver problemas que él no podía resolver. Porque era muy grande la dificultad de interacción del usuario con la máquina particularmente, por problemas de hardware, de máquinas rudimentales y por problemas de software, porque no teníamos lenguajes o sistemas operativos de buena calidad. Mas ya comenzaban en aquella época a aparecer los primeros programas para análisis estructural. Los primeros que conocimos fueron un programa para pórticos de muy difícil utilización, que conseguía resolver pórticos de 100 a 150 puntos nodales, y Entera, que era un programa para trelizas espaciales, particularmente para torres de transmisión eléctrica, que ya tenía algunas cosas interesantes como análisis por superestructura, generación de dados por simetría y algunas cosas que hoy son comunes en los programas más evolutivos. Y yo pienso que el punto alto de esta época fue justamente el desenvolvimiento del 3, el primer programa orientado al usuario y que marcó realmente un punto básico en el desenvolvimiento de programas para análisis estructural. En términos de aquella época ainda, diríamos que los métodos, elementos finitos eran pionarios. Un método que existía en el pasado de la diferencia finita, que se utilizaba así con la máquina como máquina de cálculo, meramente, y no una computadora moderna. Y existían más ideas que métodos consolidados. Y entre las ideas teníamos cosas que mezclamos aquí, de software y de cálculo. Por ejemplo, a nivel de métodos, en aquella época comenzaba a surgir un método de elementos finitos. A nivel de hardware, en aquella época comenzaban a hacer citas para utilización remota del computador, para utilización en tiempo compartido, como por ejemplo el desenvolvimiento de la parte inicial de 1960, la década de 1960, lo llamado Project MIT, Man of Machine, no sentido de vía una red de terminales tipo Telex, ya comenzar a hacer operaciones de esta manera. Y también en la época, ainda que esto parezca mucho moderno, comenzaron las primeras pesquisas para desenvolver lo que hoy conocemos como computación gráfica. De esa época es, por ejemplo, el desenvolvimiento del sistema Sketchpad a cargo de Sutherland, en el laboratorio Lincoln, en Massachusetts, que ya permitía trabajar con un lápiz luminoso, que permitía particionar una tela en 4 partes, apoyando en diferentes proyectores en una perspectiva de un sólido o de un sólido definido por líneas. En fin, ya permitía alguna animación. De que la época también era los trabajos de Phil Kuhn, trabajos de representación de superficie, que igual lo que tenemos alguna figuración. Es decir, en computación gráfica tenemos muchas cosas que vemos como desenvolvidas modernamente, cuando en la verdad es a mucho tiempo que tenía gente trabajando en ellas. Y una de ellas era el trabajo de fondo, para intentar representar superficies, lo que hoy es básico para modelamiento sólido. Y él
ya en aquella época, esto es una figura de 1963, conseguía hacer representaciones en una terminal gráfica de, por ejemplo, esquemas de un automóvil, vía lo que él llamaba sculpture, celdas de superficie de estructura. O, por ejemplo, también de aquella época era el desenvolvimiento del sistema DAG, la General Motors, que era realmente un CAD, Computer Aided Design, para área de automotores. Que introducía, por ejemplo, cosas tales como Danela, donde el usuario podía identificar una zona que después podría querer magnificar. De aquella época, básicamente, se trabajaba con problemas muy básicos. Los problemas eran cómo representar una línea, cómo poder diseñar una figura, cuál la definición, qué técnicas se podía utilizar para representar una línea con cuál definición, etc. Más ya aparecían problemas, por ejemplo, de cómo trabajar con líneas ocultas, eliminando líneas ocultas para tener una mejor visualización. La siguiente época, que no consideramos la época del desenvolvimiento fundamentalmente, y tocando todos los puntos anteriores, ahora pasamos a hacer computadoras de tercera generación, tipo por ejemplo IM360, tipo Urus 3600, tipo Univac 1105, etcétera, etcétera. Y junto con esas computadoras de tercera generación son introducidos los sistemas operativos. Son, a nivel de usuario, a potencia computacional se ve realmente magnificado porque la interacción con la máquina fica mucho más facilitada y mucho más interactiva. Y ainda, no está aquí colocado, pero deberíamos mencionar que a nivel de estas computadoras de tercera generación aparece también la posibilidad de utilización de memorias masivas, con lo cual fica posible entonces poder desenvolver sistemas de grandes porte. En términos de lenguaje, claro, ya se consolida Fortran como a lenguaje científica típica a un nivel de Fortran 4. Más tenemos ainda otras posibilidades como Algol, que después, en cierta forma, no progredió tanto, y como PLU, que en la época se pensaba como una unión de Fortran con COBOL para hacer una única lenguaje en términos administrativos y científicos. Las aplicaciones de la época ya eran de análisis estructural y no de mera solución de algún problema algebraicos o algébricos, y ya básicamente se dominaba toda parte de análisis estática lineal, que comenzaban las aplicaciones de dinámica, algunas aplicaciones no lineales, etc. Y aparecen en esa época los grandes sistemas para estructuras, como por ejemplo ACTA, el grupo Agile, Nastran, la NASA, Struder, Starline, SAP y muchos otros. A nivel de métodos disponibles en aquella época, bueno, ahora sí, ya métodos de elementos finitos se afirma y comienza a ser utilizado en la profesión. Y a nivel de ideas comienzan a aparecer las ideas de computación distribuida, redes, las ideas de máquinas con multiprocesadores y las ideas de aplicación a nivel de software de técnicas de optimización. Una disponibilidad de máquinas más rápidas y de memoria masiva, esta última idea se realiza. De esta época, uno de los sistemas típicos entonces era Struder para áreas de análisis estructural y proyecto estructural. Este era parte de un sistema mayor, desenvolvió en MIT entre 1965 y 1970, o sistema AES, que era de Integrated Civil Engineering System. Este sistema AES apuntaba a tener una familia de sistemas, subsistemas, que eran en la práctica iguales orientadas, para diversas áreas de ingeniería civil: geometría, estructura, manoseo de tableras, mecánica de suelos, estradas, tráfico, pontes, planeamiento, etcétera, etcétera. Un de estos era justamente Struder, que se tornó un sucesor de Stresch, un programa bastante popular en el área de análisis estructural y usado ainda hoy. Estos sistemas llevaban ya un nombre de sistemas, no eran más programas, porque
eran realmente un producto bien más elaborado que un simple programa lineal. Y en general trabajaban una base de comandos orientados disponibles vía diccionario. Entonces, por ejemplo, una utilización de un sistema como el Strudel en términos formales o conceptuales sería la siguiente. Los ingenieros emitirían sus órdenes, sus pedidos, vía comandos orientados, esto es, en términos de su propia lenguaje. En disco y siendo transferido a memoria, existiría un interpretador de comandos que se auxiliaba en un diccionario para ver si el nombre inicial del comando era válido y entonces descubrir en un bloque de definición de comandos dónde encontrar las reglas para interpretar ese comando y asignar los datos. Y después una serie de módulos de cálculo. Estos serían los módulos en manual de tipo Fortran para aplicar técnicas de análisis matricial, para aplicar en general técnicas de análisis de elementos finitos, etc. Entonces, vía áreas de comunicación, o usuario o ingeniero emitiría esos comandos, se interpretarían vía o diccionario de comandos y o bloques de definición de comandos, reglas de asignación de datos, y estos datos serían transferidos para área de cálculo, donde una serie de módulos que operarían en forma dinámica efectuarían un cálculo y eventualmente a de esos módulos emitiría también los resultados. Entonces, este era un tipo de operación de un sistema como este, un sistema que fue iniciado en 1965. El grupo de ese todo era aproximadamente 100 personas. El grupo de estudio incluía, variaba según la época, mas fue de 5 a 9 personas según el tipo de trabajo que tenía en la frente. Y básicamente trabajó durante 4 años. El costo total del sistema ese en la época fue de la orden de $3 millones. En términos de Strudel hubo una primera versión en 1967, que era básicamente una copia del 3, poniendo algunas facilidades a más, desde el punto de vista de interacción con el usuario. Más desde el punto de vista de facilidades de cálculo, básicamente resolvía apenas estructuras de barras a la misma manera que el 3. La versión realmente que después se popularizó es el Strudel 2, esa fue producida en 1969. Y esta sí ya incluía elementos finitos, propiamente hablando, dinámica, alguna cosa no lineal, alguna cosa de optimización, etc. A partir de la versión de MIT, después aparecieron varias versiones diferentes y algunas de ellas de tipo propietario, como la versión de McDonald's Douglas, fábrica de aviones, la versión de Vive de París, la versión actual de Georgia Tech, etc. Hoy, básicamente, las dudas fontes más jóvenes de sistemas para Strudel serían Macauso y a Georgia Tech, que tienen trabajos de implementación de este sistema, máquinas CDC, máquinas IBM, VAX y Microvac, Prime, Sun, Macon, Apollo, etc. Es decir, ya una discusión bastante grande. La tercera etapa, que llamamos la etapa de consolidación, en términos de equipos trae una diferenciación entre lo que llamamos mainframe y mini. Mainframe ya comienza a ser equipos medidos en términos de MIPS, esto es millones de instrucciones por segundo. Es decir, serían la cantidad de instrucciones que podemos hacer en un segundo, y ya tenemos máquinas que fijan diseñan 2000 de 2000 en términos de cantidad de operación por segundo que pueden efectuar. Más en esta época que aparece, particularmente con la introducción de los computadores satélitas, Digital Electronic Corporation, a primeras máquinas llamadas de mini computador, máquinas bien menores, de costo bien menor, más con un conjunto de facilidades interesantes a nivel de usuarios también menores, no de grandes organizaciones. Y también en esta época se produce la consolidación de la computación gráfica. Comienzan a aparecer equipos específicos para computación gráfica, como por ejemplo esa terminal de trabajo, tipo CAD, ya con un conjunto de terminales gráficas, tabletas digitalizadoras, hard copy,
cursores o lápiz luminoso, etcétera, para auxiliar la utilización de pacotes gráficos implementados específicamente para estas máquinas y fundamentalmente para aplicación dentro de áreas mucho especializadas, por ejemplo para diseño mecánico, por ejemplo para problemas de movimiento de tierra, para problemas de cableado eléctrico, etcétera. Algunas de ellas, como aquí ustedes pueden ver en los demostradores, como el gráfico, ya son más evoluidas, ya comienzan a hacer color y ya permiten hacer trabajar con determinados lugares de más materia. Mas na primera parte dessa época ainda estamos na fase unifilada do diseño, isto é, na fase dos diseños producidos por Linux. Bom, voltando a esta figura, linguaje non houve grandes variacións en termos da linguaje científica, continúa a ser Fortran, mas comenzan a aparecer nesa época nas máquinas menores Pascal y C, que despois van a afirmar un pouco máis fortemente na época actual. En termos de aplicaciones, lo importante es que ahora conseguimos resolver grandes problemas. Y por grandes problemas entendemos problemas con varios millares de grados de verdad. Problemas de 20.000 incógnitas, problemas de 60.000 incógnitas, etc. Auxiliados por la existencia de mainframe, que opera muy rápido, que ahora es 1.000 o varios mil. Auxiliados por la disponibilidad de memorias secundarias de varios megas y con que puede hacerlo muy rápido. Y sobre todo auxiliados que los sistemas ahora ya consolidados anteriores, ASA, NASA, SAP, Explorer, etc., adaptados para estas máquinas más pequeñas. Y en términos de método, un método de esta época, por lo cual va a hablar el doctor de mañana, serían métodos elementos de bordo o elementos de control. No Brasil, también hubo desenvolvimientos a nivel de sistemas computacionales para estructura en esa época. Por ejemplo, fue desenvolvido el sistema Lorane, primero en Porto Alegre, en los cursos de posgraduación en Ingeniería Civil de Aurora, y después en conjunto con ACOPE, la Universidad de Río de Janeiro. Y fue un sistema que se implementó en 4 módulos, un Lorane básico con la parte estática lineal, un Lorane Lina con la parte dinámica que incluía sobre todo el dominio del tempo, el dominio de la frecuencia y también análisis de las suerte aleatoria. Lorane NL, también ACOPE, como Lina, que incluía facilidades para análisis no lineal de tipo geométrico y físico, tanto estático cuanto de tipo dinámico. Y Lorane Hilo, de nuevo Porto Alegre, para aplicación de los métodos de elementos finitos navidad. También de esa época, hacia fines como Proyecto Leve, que básicamente consistió en aprovechar algunas de las ideas de los sistemas Lorane para hacer un lenguaje importable, este programa Fortran, no como Algol, no en Algol como Lorane, apoyado por el Ministerio de Educación. Esto fue feito en cooperación entre la Universidad Federal de Río Grande do Sur, do Paraná y de Río de Janeiro. Los productos fue un sistema compacto, portable, un objetivo fundamental en la educación en estructura y la utilización de una lenguaje universal. Y así llegamos a la época actual, que comenzamos en 1980, como sabemos bien que estamos parados por medio del bosque, hacia dónde avanza por esta, hacia dónde va. En términos de equipos, porque no notamos ahora, que a nivel de las computadoras mayores, realmente a potencia computacional están disparando. Tenemos las supercomputadoras que ya comienzan a operar en términos de velocidad por 100.000, 200.000, dentro de poco estamos llegando a los 1.000 computadoras, por ejemplo, que utilizan procesadores paralelos, como el caso de máquinas del tipo de K1 y otras semejantes, por ejemplo, con 65.000 procesadores paralelos. Y por el otro lado, la otra punta del espectro, son en esta época introducidos para valer las micros. Microcomputadores ya aparecieron en la época anterior, antes de 1980, mas eran más micros tipo aplicaciones
domiciliares. Estamos pensando en micros de tipo profesional. Y a partir de 80 ya aparecen los micros de tipo profesional. Básicamente un micro de palabra de servicio. En términos de lenguajes, aparece la programación estructurada, particularmente comienzan a afirmar las aplicaciones de lenguaje en serie. En términos de aplicaciones, claro, son las mismas aplicaciones anteriores, solo que más rápido, problemas mayores. Más particularmente comienzan a aparecer aplicaciones integradas, esto es, donde, vía una estación de trabajo, o ingeniero resuelve los problemas desde a su concepción inicial, alteración de datos, etc., hasta llegar a la producción de plantas de fabricación, etc. Y en términos de programas, son los mismos programas de antes a nivel de las máquinas grandes, con las adaptaciones correspondientes, más comienzan a aparecer o sistemas grandes para máquinas pequeñas, o sea, sistemas para mí. Y eventualmente este va a ser un camino que nos vamos a ver en los pocos años que tenemos de aquí hasta el fin de esta década. Ahora, un desenvolvimiento justamente de esta época, no Brasil, y en el sentido de un sistema integrado para la solución de un problema de proyecto, y un sistema de desenvolvido hoy en los centros de pesquisas da Petrobras, que es un sistema para análisis y dimensionamiento de estructuras de plataforma. O en vez de presentar apenas algunas figuras de esto o en el área de transparencia, yo gustaría en este punto demostrar un vídeo. Quizás tenga más novedades, no es nuevo, ya mostramos en el congreso anterior, es más representativo que las transparencias con relación a indicar la idea básica del funcionamiento del sistema. Este vídeo va a hablar básicamente del sistema INPLA y otro sistema el sistema D y otro sistema INPLA. Lo primero para la parte de análisis de proyecto estructural, o segundo, acoplado para la parte de procesos de tipo hidrodinámico utilizados en la simulación del proceso de instalación de plataformas. Ambos son igualmente orientados para ingeniería offshore y fueron implementados utilizando la facilidad dual, los mismos sistemas utilizados en el estudio. Y hoy está funcionando en máquinas IBM, diversas máquinas IBM, las máquinas CDC, la máquina CDC docente de la Petrobras, y estamos comenzando la versión para máquinas básicas. Entonces, con relación a este sistema, me gustaría ahora demostrar los vídeos. Produção de petróleo na plataforma continental brasileira. Este é o desafio. Para enfrentá-lo é necessário projetar estruturas das mais variadas, sujeitas às ásperas condições ambientais e severos esforços operacionais, numa luta incessante do homem no aproveitamento dos recursos naturais. O objetivo da Petrobras nestas condições é a extração do petróleo. As unidades utilizadas para a produção offshore, em função da lâmina d'água e distância da superfície ao fundo do mar, podem ser basicamente dos tipos: plataforma autoelevatórias, plataformas fixas de aço tipo jaqueta, torres complacentes, plataforma de pernas atirantadas, plataformas semi-submersíveis e navios de produção. Computadores altamente sofisticados são necessários para o desenvolvimento do projeto destas plataformas. Estes poderosos computadores, situados no edifício sede da Petrobras, são acionados através de uma rede de comunicação que inclui o núcleo de pesquisa, desenvolvimento e execução destes projetos, o CENPES, Centro de Pesquisa da Petrobras, o qual também possui uma central de processamento de dados com computadores de grande porte, incluindo avançadas unidades de computação gráfica. Modernas ferramentas computacionais como os sistemas ATEP para análise e dimensionamento de plataformas e para
para estudo de processos de instalação de plataformas desenvolvidos pela própria Petrobras em estreita cooperação com a COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, são utilizados na engenharia básica do projeto de estruturas offshore. A partir da capacitação tecnológica adquirida, procura-se o desenvolvimento de novas técnicas para projetar estruturas mais econômicas e operacionalmente mais adequadas às condições brasileiras, utilizando-se para isso as experiências e os conhecimentos obtidos em projetos anteriores. O projeto das plataformas do Polo Nordeste da Bacia de Campos, executados pelo SEMPS em 1985, inclui 2 plataformas no campo de Pargo, 2 no campo de Carapeba, e 3 no campo de Vermelho, com um total de 52 mil toneladas de aço. Devido à experiência adquirida, foi possível a utilização, no caso das plataformas do Polo Nordeste, de materiais e tecnologia totalmente nacionais. Esta tecnologia já vem sendo exportada para outros países, como foi o caso da plataforma de Palanca para Angola, na África, operada pela Elfi Acteni. Em apoio aos processos de análise, o SEMPS utiliza um dos mais desenvolvidos recursos gráficos existentes no país, com o objetivo de atingir a maior automatização no desenvolvimento do projeto de plataformas, reduzindo custos e prazos e aumentando a qualidade e a confiabilidade dos mesmos. O primeiro passo do projeto envolve a utilização do sistema de apoio GADEP, gerador automático de dados de plataformas. Este sistema transforma uma concepção idealizada em um modelo de análise digital. Assim, utilizando-se tutoriais e um banco de dados, gera-se de modo interativo cada parte da estrutura até o modelo final, com uma importante redução do tempo gasto na preparação dos dados deste modelo em comparação com a operação manual. Este modelo é então analisado pelo sistema DEP, calculando as deformações da estrutura e as tensões dos seus elementos para diferentes carregamentos e utilizando diversos métodos de análise, conforme o tipo de problema. Possuindo mais de 250 mil instruções programadas, o sistema DEP inclui os seguintes subsistemas: EDIS, definição dos dados estruturais básicos do modelo. ADAM, geração de solicitações ambientais. AMP, técnicas de análise estática, interação solo-estrutura e controle de projeto. DINAT, análise dinâmica no domínio do tempo. DINAP, análise dinâmica no domínio da frequência. DINAL, análise dinâmica para cargas definidas estatisticamente. FATES, cálculo de vida útil de plataforma considerando o efeito de fadiga do material. GRAPHIC, comandos para apoio de computação gráfica para engenharia estrutural. ANCAP, análise de estruturas com cabos, torres, estaiadas e sistemas de amarração. Após o processamento do modelo, é necessário analisar os resultados produzidos pelo computador. Isto é mais eficiente quando realizado pelo sistema POSADEP, o qual permite transformar os resultados numéricos em saídas gráficas com as seguintes aplicações: gradação de cor no modelo em função da tensão atuante em cada elemento, conforme normas de projeto. Módulos naturais de vibração de plataformas auto-elevatórias e de plataformas fixas de aço. Curvas de tensão em convergem uma plataforma. Diagramas de ação de ondas sobre estruturas. Gráficos de comportamento de estacas e solo. Em certos pontos da estrutura, torna-se necessário um estudo localizado pelo método dos elementos finitos. O sistema GEMAT possibilita a geração automática do modelo de elementos finitos que
posteriormente serão analisados pelo sistema ADEP. Por exemplo, em uma junta tubular de uma plataforma autoelevatória, gera-se uma malha de elementos finitos, a qual pode também ser desenvolvida para, após análise, gerar curvas de isotensão. Para o projeto de plataformas, deve-se também analisar o processo de instalação. O sistema Gimpla permite gerar automaticamente dados para análise desse processo. Estes dados são analisados pelo sistema INPLA, o qual, já possuindo mais de 60.000 instruções, é composto pelos seguintes subsistemas. Dados básicos e análise de modelos simplificados. ALAM, análise de lançamento de jaquetas. ATRAM, análise de transporte. HIDRO, estudos de flutuação e estabilidade. AVERT, simulação dos processos de verticalização de jaquetas. AMOV, análise dos movimentos de corpos flutuantes. GRAVES, análise de gravação de estacas. Os resultados numéricos produzidos pelo sistema INPLA são colocados na forma gráfica pelo sistema POSINPLA. Desde o carregamento da estrutura na balsa. Transporte. O lançamento. A verticalização. Até a gravação de estacas. Concluídas as análises realizadas pelos sistemas ADEP e INPLA, chega-se então à parte final do projeto, a qual consiste na preparação dos desenhos que darão ao construtor as informações necessárias para a fabricação da estrutura, sendo então utilizados os sistemas GDEP para plataformas fixas de aço e GEDAP para plataformas de águas profundas. No caso do sistema GDEP, várias fases são cumpridas até a execução final do desenho, quais sejam: seleção de planos para desenho, ajuste de excentricidades em elementos tubulares, desenho automático dos planos, cotagem dos elementos, geração automática da lista de material, lotagem dos desenhos. Este processo de preparação computacional de desenhos de fabricação representa na prática uma considerável economia de tempo em relação aos métodos manuais. Dentro desta filosofia de operação, os dados do modelo de análise, seus resultados de comportamento e os desenhos originais do projeto permanecem armazenados por meios magnéticos, alcançando assim o projeto sua plenitude na utilização dos mais modernos equipamentos e técnicas computacionais. Será esta a tecnologia que permitirá à Petrobras vencer os desafios técnicos para a explotação em águas profundas, através do estudo de novas soluções estruturais que colocam a engenharia brasileira na primeira linha de pesquisa tecnológica mundial. Una de las cosas obvias
realmente de una manera firme a trabajar con sólidos. Sólidos que ahora nos traen otro tipo de problemas. Problemas de representación de sombras, problemas de eliminación no de líneas ocultas, sino de superficies ocultas, como esquematizado en ese diseño. Y también con esto progredimos para aplicación de colores. Entonces podemos hacer diseños coloridos y auxiliado lo avanzo en la utilización, la implementación de banco de datos. Podemos tener dos aplicaciones de computación gráfica, como por ejemplo en los casos de esta pieza mecánica, donde vía la utilización de un banco de datos, realmente podemos tener no solo aplicación colorida como por el disco interno, digital y gráfico, de todas las características o componentes para su utilización en diseño o en proyecto. En el caso específico de la Perora, nos vimos aquellos sistemas para análisis estructural y para análisis de instalación, el sistema Taleno e Infla, y ya o firme mostró básicamente la mayoría de las características de este sistema, no vamos a insistir sobre ello. Porque sí gustaría decir que este sistema en particular fue aplicado para proyectar o verificar más de cerca de 70 plataformas. Por ejemplo, plataformas ubicadas hoy en el estado de Sergipe, en Río Grande del Norte, particularmente en Campos, en Bahía. Cada una de esas líneas lleva una plataforma en Ceará, en Espíritu Santo, en Río de Janeiro, en Campos, en la parte por el nordeste, y en el interior, como por ejemplo en Angola, donde ahora son 3 las plataformas proyectadas más que las de Perora. Entre ellas está, por ejemplo, la plataforma de Palo. Ese es un modelo que hemos traído del sistema acá. Es un detalle, ¿verdad? Y la plataforma mencionada no firme, a primera para Angola, a parte. Todo esto es muy importante. También tienen algunas otras plataformas proyectadas utilizando sistemas como las autoexploratorias, la de 48, y otras semisumersibles actualmente siendo proyectadas. Ahora, en todo esto resulta obvio también, aparte de utilización de banco de datos y aparte de computación gráfica. Y en ese sentido, por ejemplo, aplicaciones actuales son para proyectos de templates, las nuevas plataformas de campo. Ahí, por ejemplo, hemos ya construido las guías, los fotos superiores del template. Haremos aparte de la tela o sistema CAD. Y ya el sistema en una fase más completa. Tenemos representación gráfica. Y finalmente, o completo total, 2 sistemas con las guías y de pozos y guías para instalación de plataforma. Bueno, estamos pasando y la situación actual es algo que ya hablamos bastante. El problema ahora sería saber lo que podemos esperar en el futuro. Bueno, en términos de futuro, podemos esperar una serie de cosas, algunas de las cuales son tendencias ya muy claras o así son realidades. Por ejemplo, en términos de hardware, y como ingenieros, es obvio que una de las cosas más importantes que va a acontecer va a ser la introducción a bajo costo, lo que llamaríamos supermicro. Esto es microcomputadores de 32 bits. Hoy, por ejemplo, tenemos microcomputadores tipo microBAC 2, a costos de tipo 15 a 20 mil dólares en los Estados Unidos. Y este costo está bajando. Y estos son microcomputadores que, por ejemplo, permiten procesar un sistema como Strudel, un sistema como Nasta y otros de la misma naturaleza. Son microcomputadores que poseen, por ejemplo, de 4 a 8 megas de memoria primaria, que poseen, por ejemplo, 300 megas de memoria en disco y que pueden llegar a tener una velocidad de 2 a 3 MIPS. De manera que esta disponibilidad de este tipo de equipos realmente va a tener un impacto muy importante en la forma en que vamos a hacer ingeniería hacia el final de esta década. Esos supermicros vamos a encontrarlos posiblemente organizados en una forma de estación de trabajo, workstation, donde no solo vamos a tener la potencia computacional, sino particularmente a facilidades de computación gráfica que hoy tenemos disponibles en sistemas tipo paquetes especiales para computación gráfica. Esa computación gráfica seguramente va a migrar y ya hoy tenemos algunos paquetes disponibles en este supermicro. A otra
cosa que en términos de hardware, otras dos cosas que van a ser importantes en términos de hardware será a computación paralela, a establecimiento de supermáquinas, vía construcción de máquinas con millares de procesadores actuando en paralelo, con procesadores vectoriales, con procesadores de array, etcétera, etcétera, que nos llevarán algunos millares de MIPS en términos de potencia computacional. Y por otro lado, aparición de redes realmente viables, donde nos podremos conectar como hoy nos conectamos a una red telefónica, y esto en ciertas aplicaciones de ahorro de realidades, que nos van a permitir, por un lado, poder dispor de una potencia computacional muy importante de un supermicro, más que el otro lado, y vía conexión de redes, nos permitirán aprovechar una potencia infinitamente superior a cual construíamos la década anterior, vía conexiones realmente bastante simples y pensamos bastante económicos. A nivel de software, les quiero mencionar tres cosas que parecen tendencias bien claras, definidas, y que rápidamente están se transformando en parte. La primera es la implementación de sistemas basados justamente en bancos de datos. Hay emprendimientos sólidos, como caso los sistemas CADAD, los sistemas maternos, y otros que aparecen en la literatura, donde ya no más hacemos un sistema para análisis de problemas isolados, mas ahora comenzamos a implementar sistemas donde operamos con un banco de datos que es toda la evolución de un proyecto a lo largo del tiempo que permiten aprovechar vía una serie de terminales diferentes una copia única de esa información y que permiten, por ejemplo, control de proyectos tipo quién fue esa última alteración, qué data y por qué, para, digamos, mejor gerir un proyecto de un problema importante. O otro tipo de desenvolvimiento que seguramente va a acontecer hasta el final de la década será la implementación de sistemas para el desenvolvimiento de sistemas. Por ejemplo, existe hoy un proyecto argentino-brasileño o proyecto de estación de trabajo ETOS, que es algo así como estación de trabajo holística para el desenvolvimiento de sistemas, que visa el desenvolvimiento de una estación de trabajo y los software necesarios para que ya no más nos preocupemos para codificar en Fortran, en C, Pascal o la lenguaje que portemos de trabajar, más que nos dediquemos meramente a programar algoritmos. Es decir, tenemos una estación que va a aceitar en alguna lenguaje natural que nos definamos un algoritmo, y esa estación, ese sistema, va a asimilar ese algoritmo, va a codificarlo, va a documentar todo el código producido, inclusive va a testar ese algoritmo con los parámetros que nos damos para hacer. Existen ya en algunos fabricantes mayores de computadores hoy varias facilidades en el sentido de sistemas para desenvolvimiento de sistemas, no están por ahí muy difundidas. Seguramente el problema de informática, como discutíamos antes con otra persona, no va a pasar por el problema de hardware, va a pasar por el problema de software seguramente. Entonces, la batalla de informática va a ser aquella que se va a dar en la área de desenvolvimiento de sistemas, una área donde cada vez operaciones más caras, donde cada vez es más difícil gerenciar o desenvolvimiento de un sistema con millares, centenas de millares de instructores en la actual codificación. Entonces, en esa área pensamos donde este tipo de desenvolvimiento va a tener un impacto muy importante y donde realmente va a dar lugar a sistemas más baratos y realmente más eficientes. Y finalmente, a otra área donde realmente pensamos que habrá hasta el fin de la década un desenvolvimiento muy importante en el área del proyecto. Hoy, digamos, tenemos dudas alternativas. Por un lado, proyectos asistidos por computador, aquellos donde iterativamente influenciamos las aplicaciones de procedimientos analíticos en un proceso de proyecto, donde realmente el usuario, el ingeniero, o proyectista es quien dirige y ordena todo el proceso del proyecto y
dar un banco de conocimiento de proyectos de una serie de especialistas en la área, y utilizando técnicas de inteligencia artificial vamos a poder simular todo el proceso del proyecto, pero menos en términos específicos, por ejemplo, para estructuras offshore, para torres de transmisión eléctrica, etc. Simular, reitero, un proceso del proyecto específico que sería llevado a cabo por un proyectista muy cualificado. Entonces, en líneas generales, y realmente sabiendo de que la parte más importante de la mañana es aquella que comienza a mediodía, o coquetel, yo quería terminar esta presentación de este punto, simplemente resumiendo que nos tratamos de hacer hoy de mañana, y que fue dar un panorama do desenvolvimiento a partir de 1970, en el sentido de ver dónde partimos, dónde llegamos, y intentar dar una mirada rápida hacia el futuro para ver qué tipo de cosas van a influenciar nuestra actividad en la profesión de ingenieros y actividades afín en los próximos pocos años. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Vamos a ver que es muy breve respecto a cuatro que ya nos tiene antes. Como lo digo, más la exposición se va. María. Respecto a la enseñanza de ingeniería con todas estas nuevas herramientas que han surgido. Bueno, es evidente que muchas de estas herramientas van a tener una influencia muy grande sobre la enseñanza de la ingeniería, al igual que la enseñanza de otras áreas de interés del ser humano. Pero fundamentalmente, en términos de la enseñanza de la ingeniería y pensando el tipo de enseñanza que nosotros tuvimos, yo creo que dos cambios de tipo fundamental son, por un lado, la disponibilidad inmediata de potencia computacional, que es algo que no se disponía al comienzo de este ciclo, incluso en el medio de este ciclo, y que ahora vamos a disponer, en muchos casos prácticamente tipo un micro para cada estudiante, o por lo menos un micro para cada estudiante dentro de determinados periodos de aula. Evidentemente esto tiene que tener un efecto muy importante. Pero seguramente yo creo que, y si eso sigue la tendencia prevista, el efecto más importante, la influencia más importante, sea quizá a través de la utilización de las técnicas de inteligencia artificial, los sistemas especialistas, en el sentido de que estos sistemas especialistas no solo pueden ser utilizados para hacer un proyecto, digamos, sobre un problema de relevancia práctica, sino utilizando la base de conocimientos que almacenaban los mismos para guiar un proyecto ingeniero a llegar a entender mejor los procesos de proyecto, a entender mejor los problemas de ingeniería. Y bueno, como tú sabes, hay por ejemplo hoy proyectos tales como el proyecto ACINA de MIT, donde hay una serie de laboratorios en los cuales el estudiante simplemente tiene a disposición microcomputadores con buenas facilidades gráficas y con algunos sistemas de tipo sistemas expertos que lo guían en la resolución de sus problemas de ingeniería de cualquiera de los cursos que está tomando. Yo creo que estas dos cosas son importantes